Tengo aquí en mi poder una carta, quizá con otro formato, dirigida a Sergio Massa y Javier Milei. Dice así: señores, Sergio Massa y Javier Milei, solo 8 preguntas que nos pueden cambiar la vida a todos los argentinos. Lo firma logica.org.ar. Va a ser interesante hablar con Matías Olivero Vila, abogado y contador, presidente de Lógica. Es una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en toda la sociedad. Matías, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda aquí en Millennium. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Solo 8 preguntas. Así es. ¿Y por qué las preguntas, Eduardo? Sí. Porque nosotros entendemos que esto de tener el gasto público duplicado en los últimos 20 años, eso financiado por los impuestos más altos del mundo, la tercera inflación más alta del mundo, el financiamiento con el 10º riesgo país más alto del mundo, que, te digo entre paréntesis, somos junto con Venezuela los 2 únicos países que tenemos esos, digamos, ese ranking de impuestos, impuestos, inflación y riesgo país en los 10 primeros lugares. No hay otros 2 países que Venezuela y Argentina, top 10 en esos 3 rankings. Eso termina generando esta crisis que estamos viviendo con más del 40% de pobreza y un país que no crece desde hace 12 años. Todo eso nosotros entendemos que es por una cuestión de falta de cultura fiscal de toda nuestra sociedad, desde el sector político hasta la población en general. Es decir, algún día hay que empezar a cambiar esto y puede ser esta la oportunidad. Exactamente. Entonces, ahora que empezamos a ser conscientes de que los problemas de Argentina pasan por el tema fiscal, pasan por los temas de no poder tener impuestos tan altos, una inflación tan alta, esto y lo que genera todo esto, que es el gasto público excesivo, tenemos que cambiarlo de raíz. No podemos librarlo solamente el sector político, porque está probado que pasan los gobiernos de distintos signos políticos a nivel nacional, provincial y municipal, y este tema no se soluciona. Es decir, vos planteas, Matías, que quizás la ciudadanía termina siendo cómplice. No digamos la palabra cómplice, porque allí habría como una actuación como voluntaria, ¿no? Ajá. Y acá lo que nosotros estamos diciendo es que la falta de cultura fiscal en la población, Eduardo, no es consciente, sino que es producto de un sistema, de un régimen que te oculta sistemáticamente los impuestos. De 2 maneras, y sin ahondar demasiado, digamos, uno es con una prohibición en la ley de IVA de no poder exponer el impuesto en los tickets de consumo al consumidor final. Bien. Esto es en contra de lo que se hace en todo el mundo, donde se pone el IVA. Y acá está prohibido y sancionado, Eduardo, en una norma que tiene 50 años y que estaría sería muy apropiado derogarla antes de los 50 años ahora. Ahora, Matías, concretamente, estas 8 preguntas le han llegado a Massa y a Milei. ¿A quién considerás o quién considerás que puede llegar a tener mayor interés en cambiar estas cosas que suceden en la Argentina? Mirá, a ver, esto la gente lo ha escuchado, digamos, quién se ha tratado más de un tema y del otro. A lo mejor uno lo ha dicho más y el otro ha hecho medidas que fueron para bajar impuestos. Quizás en el caso, digamos, del oficialismo, que se han bajado impuestos, como es impuesto a las ganancias y IVA, nosotros lo que decimos desde Lógica es, antes de eso debieron haberse tocado muchos otros impuestos que van a contracorriente del mundo, como es ingresos brutos, impuestos de crédito. Pero yo te diría, Eduardo, que en ambos, en distintos grados, el tema fiscal está rondando, digamos, en ambos candidatos. Sí. El uno por ahí lo verbaliza más, el otro actúa más, y de hecho se ha mandado el oficialismo en el presupuesto, una separata, donde se analizan allí los distintos impuestos, los distintos beneficios que deberían bajarse, y hay todo allí una discusión sobre cuál debería
bajarse y cuál no. Ahora, Matías, tenemos por delante un debate, ¿sí? La semana previa, el domingo próximo, la semana previa al balotaje. ¿Podemos repasar las 8 preguntas? Digo, en materia de inflación, ¿cuáles serían? En materia de inflación es, ¿cuál es la meta a la cual usted se compromete a los 2 años y a los 4 años? Y también otra pregunta, que es ¿cuándo la va a eliminar? Porque acá, Eduardo, se habla mucho de bajar la inflación, pero bajar no es la solución. Acá debemos eliminarla como se hace en la gran mayoría del resto del mundo. Si miramos los países de la región, la inflación es prácticamente ínfima. Sí. Brasil 3%, por ejemplo, para hablar de un país que tiene problemas fiscales y tiene impuestos altos como es el caso nuestro, pero Sí. tiene las cuentas ordenadas. Las preguntas en materia de impuestos, ¿cuáles serían? La foto a hoy, decimos allí en la solicitada, es 50,7 en el sector formal de la economía. Tenemos, como decía, los impuestos más altos y eso significa que las empresas en la Argentina trabajan más para el Estado que para sí mismos, 50,7. Lo que decimos es, ¿cuánto va a ser esa carga fiscal en el sector en blanco de la economía a los 2 años y a los 4 años? Y otra pregunta importante es la informalidad, que supera el 40%. ¿A cuánto usted la va a llevar, digamos, a mitad de la gestión de su gobierno y al final? ¿Y de qué manera, Matías? Porque acá el cómo no lo está abordando nadie, ¿eh? Exactamente. ¿Cuáles van a ser las medidas que usted va a utilizar para bajar esa informalidad? Que la tenemos por tener los impuestos más altos del mundo. Ahora, otro tema. ¿Quién le pone freno a las contrataciones que hace cada gobierno? Contrataciones de las cuales después el próximo gobierno tiene que dar cuenta y que terminamos pagando todos, ¿no? Porque, mira, hay una polémica en Chaco. Capitanich cierra su mandato, pero consigue que la legislatura valide 17.000 nombramientos de empleados públicos. Quien llega a la gobernación, Esdero, pide frenar los 17.000 nombramientos de empleados públicos que apura Capitanich. Es decir, digo, mientras sigan sucediendo estas cosas, va a ser muy difícil construir algo serio y sólido en la Argentina. Es así, Eduardo, y entonces, ¿cuál es la solución? La solución que nosotros pregonamos desde Lógica es que la gente se tiene que involucrar. ¿Y cómo se puede involucrar? Miramos otros casos, es decir, te citaba el caso de Brasil como un caso que ha competido con la Argentina por tener problemas fiscales similares a los de Argentina. ¿Cómo lo solucionaron? O mejor dicho, ¿cómo pusieron un parate a la locura? Bien. Se les ocurrió lo que nosotros ponemos allí, Eduardo, como última pregunta, como octava pregunta del cuestionario esto que hacemos abiertamente a los 2 candidatos, que si van a impulsar una norma de transparencia fiscal al consumidor que visibilice todos los impuestos en los tickets de consumo. No solamente el IVA, todos los impuestos, ingresos brutos, débitos y créditos internos, tasas municipales. Bien. Esto es lo que se hizo en Brasil. Y esto generó conciencia fiscal. Generó conciencia fiscal, ¿qué significa? Hablamos con los que impulsaron esta norma en Brasil y nos dijeron, mira, los beneficios que tuvimos desde la sanción de esta ley hace 10 años, en épocas de Dilma Rousseff, fueron, primero, los brasileños se enteraron que estaban pagando impuestos, porque no lo sabían. Estaban pagando 40%, por ejemplo, Eduardo, en la nafta. En la nafta que cargaban los 200 millones de brasileños en la moto, por ejemplo. 40% del precio final es impuestos. Se enteraron de eso, entonces a partir de ahí dijeron, bájame los impuestos a un nivel lógico. Y algunos impuestos bajaron. Bien. Y se recaudó más con los impuestos que bajaron del 18 al 4%, por ejemplo, en restaurantes, el IVA, el equivalente al IVA, y recaudaron más con el 4 Bien. que con el 18. Matías, esperemos que tengas algún tipo de respuesta o que, no sé, aunque sea unilateralmente, cada uno de los candidatos decida abordar estas cuestiones que planteas en la solicitada. Te mando un abrazo grande y gracias por haber hablado con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. Para que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica y ahí van a poder firmar la petición que está en Change para que se visibilicen todos los impuestos en el ticket. Muy bien. Gracias, Eduardo. Gracias, Matías. Bueno, allí está entonces la propuesta que hace. Suena bastante lógico en un país que hace mucho tiempo dejó de serlo. Tu primer